Vamos a continuar con nuestro estudio de 2 de Timoteo, capítulo 3, y esta sección todavía continúa, pero ya las características, las descripciones en cierta manera morales de las personas que estaban en ese tiempo, ya lo hemos pasado, que eran del versículo 1 al versículo 5, y eran acerca de 18, 19 características que tenían estos hombres que hacían que los tiempos eran difíciles, tiempos salvajes. Y ahora vamos a ver del versículo 6 y 7, y en realidad vamos a leerlo del 1 al 9, pero vamos a estar viendo el versículo 6 y 7, vamos a estar viendo eso, pero vamos a leer todos juntos, versículo 1 al 9, y lo vamos a leer de manera intercalada. Yo comienzo con el versículo 1 y después ustedes continúan con el versículo 2, como lo hemos hecho en los domingos anteriores. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también que estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y ahora todos juntos, versículo 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así que vamos a hacer la proposición de esto: hay que estar atentos, porque hombres corruptos espiritualmente pueden estar guiando o siendo líderes, ya sea de persona, de iglesia o de familia. Hay que estar atentos o estar atentos, porque hombres corruptos espiritualmente pueden estar guiando o siendo líderes, ya sea de persona, de iglesia o de familia. Y vamos a orar para explicar lo siguiente, y vamos a ver en el día de hoy una acción que hacen estos tipos de hombres corruptos, una acción, yo le llamo acción ministerial. Por esa razón, versículos 6 y 7, vamos a estar enfocándonos allí. Y la primera acción es de difundir o promover sus enseñanzas. Difundir o promover sus enseñanzas. Después hay otra acción que ellos hacen, es resistir a la enseñanza de la verdad. O sea, se resisten y se oponen a la verdad, así como Janes y Jambres resistieron ¿a quién? A Moisés. Y por último, que lideraron por un tiempo. Esa es la última acción, liderar por un tiempo, porque dice el versículo 9, mas no irán más adelante. O sea, la persona que va adelante se supone que va, delante de un grupo, delante de las personas, es como una persona que se expone, que está exponiendo, y eso es lo que van a hacer por un tiempo. Dicen, no irán, o sea que no será algo que durará para siempre, sino que en su tiempo su liderazgo o su guianza se va a acabar, porque su insensatez se hará manifiesto. Entonces vamos a orar para ver la primera, que es difundir o promover sus enseñanzas. Eso es algo que los hombres corruptos espiritualmente están haciendo y hacen, y lo hicieron, y va a continuar hasta que venga Jesucristo. Eso va a suceder. Así vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Te pido, Padre, en este mismo momento, y por tu misericordia y por tu gracia, por la justicia que tengo en Jesucristo, que me has comprado, que me has salvado, que tú estés guiando en cada palabra que utilice, Padre, en cada expresión, en cada oración, en cada pensamiento, Señor, que sale de tu palabra, que puedan llegar a mis hermanos
que mis hermanos también tengan un corazón sensible a tu palabra, Dios. Gracias porque tú lo has acompañado en toda esta semana, y te pido, Dios, para que le fortalezcas con este mensaje, que esto sea algo para que le anime, para que le fortalezca para su fe y para que continúen en la vida cristiana. Amén. Que sea algo complementario. Sabemos que no debe ser el único alimento que deben tener a la semana, pero sí debe ser algo que lo deben tomar, Padre, como palabra tuya, porque es tu palabra que le va a hablar y no yo, Señor. Yo solamente soy una persona que ha sido rescatada por gracia, por ti y por pura misericordia. Te pido, Señor, para que si hay alguien aquí también que no conoce la verdad, que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, que lo pueda hacer, Padre, que hoy reconozca a Jesucristo como Salvador y que este mensaje pueda ser revelador para su mente, para su conciencia. Te pido nuevamente, Señor, por mis hermanos, para que quite todo afán, toda preocupación, toda distracción, y que puedan llevar todos los pensamientos hacia Jesús. Y guíame nuevamente en nombre de Señor Jesucristo, te lo pido, el Rey vivo y verdadero, el único Dios. Amén. 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 Entonces dije que hay acciones que cometen estos apóstatas o estos hombres corruptos, y la primera era difundir o promover sus enseñanzas, y lo encontramos en versículos 6 y 7, porque lo voy a leer y releer varias veces, y aunque vamos a estar yendo en otros pasajes. Y el versículo 6 y 7 dice lo siguiente: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Hoy empieza a dar otras descripciones de quiénes, de las mujercillas, y lo vamos a estar viendo también eso. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero el foco principal está en estos hombres, porque después vuelve a hablar sobre ellos y vuelve a mencionar acerca de la persona de estos hombres corruptos, que son un tipo de hombres. O sea, dentro de lo que dice en versículo 1 de este mismo capítulo, que dice, también debe saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, y versículo 2, porque habrá hombres, y empieza a dar la descripción de cómo son, y dice en versículo 6, porque de estos, o sea, ¿de quién estos? De lo que dice en versículo 2, de estos hombres, que son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esos tipos de hombres se encuentran en versículo 6, son un grupo, una secta. Y ahora, ¿por qué difunden o promueven sus enseñanzas? Porque en Hechos y en otros pasajes bíblicos, como en Tito, se ve la acción que hacían los discípulos, los apóstoles, al difundir el Evangelio. No solamente difundían en las sinagogas o en las plazas, sino también lo difundían en las casas. Vamos a ir a Hechos 20, capítulo 20, versículo 20. Los que quieran ir allí, bien, y si no, presten atención, escuchen, así no se pierden. Y si toman nota, Hechos capítulo 20, versículo 20. Dice lo siguiente: y como nada que fuese útil, voy a leer el versículo 19. Pablo está hablando a quiénes, a los ancianos de Éfeso, y se está despidiendo de ellos, y porque dice que ya no lo va a ver más, y entonces le está dando advertencia, así como advertencia que le daba a Timoteo, lo que estamos viendo, es algo similar, pero es reducido el nivel de contenido. Pero versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y prueba que me han venido por la acechanza de los judíos. Verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, ¿y qué? Y por las casas, como el cordobés, ¿no? ¿A dónde vamos? A las casas, ¿no? Pero dice públicamente y por las casas, o sea, de manera privada, de manera personal, de manera, como quien diría, individual. Iba a enseñar de familia por familia
dándole el Evangelio, y dice que no atrevió a darlos todo el consejo de Dios. Entonces él daba doctrina además del Evangelio. Enseñaba doctrina y enseñaba primero el Evangelio para que puedan ser salvos. Como dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces ese es el Evangelio, ponía el fundamento, y después todo el consejo de Dios, desde la Pentateuco hasta los eventos futuros escatológicos. Pablo enseñaba en todas las casas. Ahora, eso es lo que hacían. También otro ejemplo de eso, no solamente lo voy a decir, mencionar, en Hechos 12:12, estaban reunidos en una casa, la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, Juan Marcos. Él era el sobrino de Bernabé, y estaba María, su madre, que puso su casa para que se reuniesen. Entonces la casa tenía algo donde albergaban a los cristianos y donde se predicaba. También cuando Pedro ve la visión que dice: Pedro, mate y come, y después viene la persona. ¿Quién lo envió por Pedro? ¿Quién envió por Pedro? Cornelio. Y Cornelio, cuando nos recibe, dice que juntó toda la familia. ¿Y dónde estaba Cornelio? Estaba en su casa, lo recibió en su casa. Y sabemos que cada vez cuando estaba Jesús ministrando, y después estaba Zaqueo allí, y dice: Zaqueo, ¿qué hace? Porque, ¿qué haces ahí? ¿A dónde tienes que preparar banquete? ¿En tu casa? Porque voy para tu casa. Y Zaqueo preparó un banquete y invitó a todos los publicanos. Y Jesús fue, ¿a dónde? A su casa. Y así iba, y lo invitaban a sus casas. Y él iba y predicaba y enseñaba el Evangelio. Pero eso se ve mucho más patente, ¿en dónde? En el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, y vemos que se predicaba la palabra de Dios. Pero estos no solamente mantenían la práctica de los discípulos, de los apóstoles, sino que también era algo que ponían en práctica los falsos maestros, o los hombres también, como en Timoteo, hombres corruptos. Vamos a ir a Tito. Recuerden, no se vayan de 2 Timoteo capítulo 3, porque ese es el versículo ese es el pasaje que exponemos. Entonces, si tienen una hojita o algo, lo ponen ahí. Yo tengo separador, señalador, y yo lo pongo acá. Entonces, cada vez que voy para otro lado del sector de la Biblia, voy, pero nunca pierdo el pasaje que estoy predicando. Entonces, de la misma manera, le animo y le aconsejo a que sigan de esa manera. Está 2 Timoteo, y después está Tito, y después de Tito sigue Filemón, y después de Filemón Hebreos. Así que, para que tengan de referencia. En Tito capítulo 1, versículo 9, voy a leer, versículo 9 hasta el 11. Y dice versículo 9. Esto está hablando de las características que tienen que tener un obispo, un anciano, un pastor. Versículo 9, presten atención. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, voy a detenerme ahí. Ahí está hablando acerca de cómo debe ser el pastor. Debe ser una persona que retiene la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, no debe transgiversar el mensaje, no debe modificar, no debe hacer alguna adicción o sustracción al mensaje que le ha sido dado, que le ha sido encomendado. Así debe ser el pastor, tal como ha sido enseñado. Para que también pueda exhortar, ¿con qué? Con sana enseñanza. Y después dice: y convencer a los que contradicen. Entonces, todas esas descripciones, todas esas acciones, todos esos verbos, o forma de verbos, que hablan acerca de cómo es el pastor, habla acerca del nivel intelectual, al nivel de enseñar, al nivel de predicar. Retenedor, debe ser una persona que tiene que tener no solamente memoria como memoria textual, sino de cierta manera debe tener conocimiento, debe ser alguien que ha escuchado y retiene las palabras que ha oído y después las puede predicar. También dice
puede exhortar con sana enseñanza, con la doctrina sana y convencer a los que se contradicen. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué soy enfático en eso? Porque ahora lo que dice el versículo 10, Pablo va a dar la razón de por qué le dice lo siguiente. ¿Por qué dijo lo anterior, mejor dicho? Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué significa contumaz? Significa rebelde, eso es lo que significa contumaz. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan, y esto es lo que quería ir, ¿trastornan qué cosa? Casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, ven que, o sea, si yo digo, no está en 2 Timoteo que dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo, no dice que están difundiendo la falsa doctrina o su enseñanza. No lo dice textualmente, pero podemos ver que en Hechos capítulo 20 y en Tito capítulo 1, vemos que Pablo iba por las casas predicando y enseñando todo el consejo de Dios, y vemos en Tito capítulo 1 que no solamente el pastor debía hacer eso, no el pastor solamente que hacía eso, sino que habían otros engañadores, otros contumaces, otros rebeldes y engañadores de la circuncisión, especialmente de la circuncisión, que trastornaban ¿qué cosa? Casas enteras. ¿Con qué cosa? Con la falsa enseñanza, con la falsa doctrina. Versículo 14 de Tito, capítulo 1, dice, no atendiendo a qué cosa, a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ese es el contenido. ¿Por qué? El contenido de su enseñanza. ¿Por qué razón ellos trastornaban las casas enteras? Era por esa razón. Porque enseñaban fábulas judaicas. O sea, entraban en un misticismo, empezaban, revelación, vamos a reinterpretar el Antiguo Testamento, esto es lo que quiere decir, esto es lo que no, esto hay un significado oculto, lo cual nadie ha descubierto, y cosas así, agregando, y después dice, ni a mandamiento de hombres. Jesús vino y cuando se enfrentaba a los fariseos, dice, ustedes ponen, enseñan la palabra de Dios como si fuera, enseñan mandamiento de hombre como si fuera la palabra de Dios, y ahí dice que diezman el eneldo, el comino y etc. Entonces ellos todas esas cosas lo ponían al nivel de ¿qué cosa? De la palabra de Dios. Entonces ese era el contenido de su falsa enseñanza. ¿Y por qué razón? Trastornaban las casas, las familias enteras, y esa era su acción ministerial, difundir o promover sus enseñanzas. Continúa Pablo y dice en versículo 6, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué quiere decir llevar cautiva? Significa alguien que lleva de prisionero de guerra, alguien que la ata con una lanza, alguien que se me viene en la mente eso, los gauchos, los vaqueros que andan... no, que con el lazo, ¿verdad? Lazo y hacen así y se le va... Bueno, y se me ve el micrófono. Pero aún así tengo que utilizar eso para con la oveja de la iglesia, para que no se vaya de mí. Pero, no, chiste. No es que te dicen una soga, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? No te vayas al mundo. Eso es la figura, o sea, literalmente significa eso, alguien que está cazando, llevar cautivo significa alguien que está de caza, que lo está sometiendo a su voluntad, lo quiere atrapar, eso es lo que significa. Entonces vemos que eso lo llevan cautivas, ¿a través de qué cosa llevan cautivas? ¿A través de qué cosa? De la falsa enseñanza, a través de la falsa enseñanza. Por eso leí todo lo que leí, por eso... el pastor debe ser alguien que debe contradecir, o sea, dice, es necesario tapar la boca, es necesario ese punto. No solamente el pastor, sino también otros hermanos, como por ejemplo en Hechos capítulo 6, veían varones que dice que eligieron a hombres llenos del Espíritu Santo y buen testimonio, como dentro de eso, para que sirvan a las mesas. Entonces estaba Esteban, Felipe, y que hemos hecho capítulo 7,
al final del capítulo 6 de Hechos, vemos que Esteban estaba ahí, venían los judíos de diferentes denominaciones o diferentes sectores y regiones. ¿Y qué hacía Esteban? Decía que no podían con su sabiduría. Y él era un diácono, no era un apóstol, no era un pastor, era un diácono. Y en Hechos capítulo 7 da un sermón, pero tremendo, uno de los más largos del Nuevo Testamento, y lo terminan, ¿qué cosa? Matando, lo terminan matando. Pero él iba y hablaba con la palabra de Dios y le tapaba la boca a los fariseos. Él no necesariamente un pastor solamente debe hacer eso, sino que también la iglesia. Pero un pastor debe como requisito, debe saber la sana doctrina y oponerse a las enseñanzas de estos hombres corruptos espiritualmente. Así que llevan cautivas a las mujercillas. Ahora, Pablo empieza a hace como un paréntesis, ¿no? Y habla sobre las mujercillas. Habla de esa manera. Habla de ellas en el texto. ¿Qué significa mujercilla? Porque pudo haber utilizado mujer o mujeres. Pero al utilizar el término mujercillas, lo que busqué es que solamente se utilice ese término, es un término diminutivo de gune. Gune, que es mujer. Y mujer puede ser casada o soltera. Se utiliza para dos. Pero es un diminutivo de mujer. O sea, algo hombrecito. O sea, hombre, no, sos un hombrecito. Algo así, un diminutivo. Se usa con un sentido de desprecio de una mujer insensata. Entonces, acá cuando se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, se está hablando de mujeres débiles, en cierta manera. Débiles. Pero está hablando débil de fuerza físicamente, débil de intelectualidad. ¿De qué está hablando? Bueno, lo vamos a ir viendo. Pero las mujercillas son mujercillas por su debilidad moral y por su incapacidad espiritual e intelectual. Pero más que nada es eso, son débiles moralmente. Y todos tenemos moralidad, todos tenemos una conciencia. Romanos 12:15 dice que Dios ha impreso, o sea, dejó impreso su ley escrita ¿en dónde? En los corazones de todo ser humano, de toda persona. Entonces, las mujeres y hombres, ya sean cualquiera su posición económica, posición social, su capacidad intelectual, pero primero y principal tienen la conciencia, la ley escrita, los 10 mandamientos escritos en sus corazones. Entonces saben, tienen discernimiento entre el bien y el mal. Pero su principal debilidad acá, o por qué lo hacen que sean débiles, o por qué le dice Pablo mujercillas, es porque son débiles moralmente. ¿Y por qué decir, Luciano, que son débiles moralmente? Son porque dice en versículo 6, al final dice, cargada de pecado y arrastrada por diversas concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencias? Pasiones, significa malos deseos, significa impulsos. Eso es lo que significa concupiscencia. Deseos y al estar en una naturaleza caída son malos deseos. Por lo general, la mayoría de las veces, cuando tenemos pensamientos y deseos, y sobre todo cuando éramos no cristianos, porque cuando somos cristianos ya tenemos una naturaleza, tenemos la mente de Cristo, ¿ok? Tenemos la mente de Cristo, somos santificados, cambia, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, somos otro hombre, tenemos una nueva naturaleza, tenemos que vivir bajo esa realidad. No obstante, cuando vivimos en el pasado, las concupiscencias son malos deseos, nuestro pensamiento era inclinado hacia mal. Vimos antes que predicase, porque el domingo pasado predicó en Carlos, esclavos de concupiscencia, éramos esclavos de concupiscencia. Pero eso era en el pasado. Vemos que las mujercillas son débiles moralmente por eso. ¿A qué se refiere con cargada de pecado? Se refiere a que tienen, a lo que veo yo, conciencia de culpabilidad. O sea, saben que son culpables y tratan de alguna manera de mitificar, tratan de apaciguar esa conciencia de pecado.
esa conciencia culpable que tienen y buscan la forma, buscan la manera. Y cuando se refiere a arrastrada por esa concupiscencia, arrastrada significa guiadas, significa ser llevadas por su concupiscencia. Puede ser las preocupaciones, puede ser deseos sensuales, puede ser la avaricia, puede ser el deseo de comodidad. En cierta manera son impulsivas. Eso es lo que es arrastrada por su concupiscencia. No están pensando según el dominio, no están basándose en el dominio propio, no están basándose en la padación, simplemente son guiadas y arrastradas, esclavizadas. ¿Por qué? Por su concupiscencia. Estas personas dice en versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Saben? Eso demuestra que tienen interés, pero interés, ¿por qué? Por lo nuevo. O sea, aprenden algo y pareciera que ya saben, y después dicen, no, voy para acá. Y siguen aprendiendo. Un ejemplo, vienen los testigos de Jehová, ¿a dónde? A tu casa, nuevamente volviendo al tema de tu casa, te tocan y te hablan. Y esta mujercilla, cargada de pecado, arrastrada por ese concupiscencia, vení, pasa, a ver. Y le enseñan del reino y de esto, y que Jesús va a establecer el reino acá en la tierra, y que queremos llegar a eso, y que sí, es verdad que va a establecer, pero ellos no reconocen. Bueno, hay toda una falsa doctrina. Y hablan acerca de que el cielo no va a existir, sino que esto va a ser aquel cielo, el paraíso, y todo eso, y que vos en cierta manera llegás a eso por medio de ¿qué? Por medio de obras, por medio de ser buena persona, y te enseñan, y después se van las personas testigos de Jehová, y vienen, lo tocan a su casa, y ¿quiénes entran? Los que tienen remerita blanca, los elder creo que le dicen, ¿no? Elder, no sé, me acuerdo que yo una vez le decía, mormón, no, elder, son siglas, o sea, cada letra significa tiene un significado, una palabra. Bueno, los mormones vienen y dicen, bueno, pasa, y le enseñan, y quiere aprender la Biblia con los mormones. Y después se va, y después viene, no sé, él tiene una amiga adventista, y lo que sea, y ven y pasa, vamos a estudiar la Biblia. Y así está estudiando y conociendo acá, por allá. Y ahora con internet aún más, se amplía mucho más el espectro, porque no solamente tienen que venir a tu casa físicamente, sino a tu casa vos puedes traer la enseñanza de diferente doctrina, diferente denominación, por tan solamente poniendo play. Y así escuchar. Entonces, están siempre aprendiendo, nunca llegan, siempre, y sobre todo, los que son promotores de esa enseñanza siempre van a decir, hay que llegar al conocimiento, hay que estar llegando, es como algo que vos lo haces de manera continua y nunca puedes llegar a un tope. Y es verdad en cuanto a la santificación, eso es verdad en cuanto a la santificación. Pablo dice, no que lo haya, ¿qué cosa? Alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, completo en el sentido madurez espiritual. Pero sí él puede decir que, por ejemplo, Jesús dijo, es necesario nacer de ¿qué cosa? De nuevo, para ver el reino de Dios. Es necesario. Y vos nacés, no estoy naciendo espiritualmente, sino que nace en un momento dado, en un día, en un lugar, una hora específica. Y después seguís creciendo hasta que un día vas a ver a Cristo y vas a ser perfecto. Pero ese es otro nivel, otra área, otro plano, otro tema, la santificación. Pero la salvación, el entender la verdad, es un momento, es un día, un lugar, un espacio, un momento dado. Ellos siempre están llegando al conocimiento de la verdad. Ahora, versículo claramente se puede relacionar con versículo 24 y al 26 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿A quién está hablando? Está hablando a los que están guiando, a los pastores, diáconos, los que están ahí llevando la obra, pero sobre todo a Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
que con mansedumbre corrija a quienes, a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué cosa? Para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están, ¿qué cosa? Cautivos a voluntad de él. Deben arrepentirse para conocer la verdad. Eso es lo que deben hacer, porque el versículo 25 dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si no se arrepienten, no pueden conocer la verdad. Deben arrepentirse para conocer la verdad. Y conociendo la verdad, dejarán de ¿qué cosa? Estar cautivas. Si la mujercilla es cargada de pecado y arrastrada por diversas concupiscencias, quieren ser libres, quieren dejar de estar cautiva en estas falsas enseñanzas y de una conciencia culpable y llegar a un conocimiento pleno de verdad, primero que tienen que hacer, deben arrepentirse de sus pecados, deben confiar en Jesús, depositar toda su fe, toda su alma, toda su vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es un momento, algo que vos decís, Señor, acá está, no puedo confiar en mí, no puedo confiar en mis obras, no puedo ser salvo por mí mismo. Señor, perdóname de mis pecados, me arrepiento de todo lo que hice y se lo pedí de todo corazón. ¿Y qué hace Dios? Dios en su gran misericordia te va a dar perdón y vida eterna. Perdón y vida eterna, eso Él lo prometió y lo cumplió. En mí lo cumplió. Hermano, no sé, en vos. ¿Lo ha hecho en una realidad en tu vida, hermano y hermana, en la realidad que has conocido la verdad? Espero que sí, porque si no, estás muerto espiritualmente y debes conocer la verdad. Entonces, su debilidad son mujercillas, ¿por qué? Porque son, al decir mujercillas también, de cierta manera, son presas fáciles. Son presas fáciles. ¿De quiénes? De estos hombres contumaces, engañadores, de estos hombres corruptos que se meten en la casa de manera sigilosa, de manera disimulada, para poder enseñar sus falsas enseñanzas y llevar cautivas a estas personas. Así que te animo a que te arrepientas para que puedas conocer la verdad, a que creas de todo corazón. ¿Qué dijo Jesús? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es así. La verdad te va a hacer libre. Pero primero de eso, tenés que creer, tenés que arrepentirte. ¿Saben? Una vez estaba escuchando como un testimonio, y decía que la hermana de un amigo que cristiano, que pastor, de una iglesia, o copastor, pastor asistente, y la madre decía que cuando ella era niña, su mamá la llevaba a curanderos, y ella la acompañaba a su mamá. ¿Por qué se llevaba a curanderos? Aunque ella era católica, apostólica romana, en ese tiempo todas eran así, y practicantes de cierta manera. ¿Por qué la llevaba ahí? Porque decía que tenía a su esposo, o sea, el padre de la hermana, decía que era un borracho. Era borracho y que por medio de los curanderos, por medio de los brujos, le quería quitar lo borracho. Entonces le llevaba, no sé, cuando estaba dormido el hombre ahí embriagado, le sacaba, no sé, pelo, le sacaba cosas, todo que no se dice cuenta, y lo llevaba ¿a dónde? A los brujos, a los curanderos. Y así iba por diversos curanderos. Dice que se conoció y recorrió todos los curanderos de toda esa región. Y dice que cuando ella llega, dice, mira, ahí estaba cuando yo era niña. Tiene vistazo de eso. ¿Qué cosa? Son arrastradas por diversos impulsos, por diversas concupiscencias. Y así andan, para poder aplacar cualquier cosa. Para poder aplacar lo que ellos, quieren saldar, esa necesidad que tienen en el momento, y buscan, siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Saben? La verdad está acá, hermano, la verdad está acá. Si quieren conocer la verdad, tienen que ir a Jesús, y bueno, después la aplicación es otra, pero deben ir a Jesús, y Él le va a dar libertad de pecado. Ahora, le hago esta pregunta.
porque habla a las mujeres, ¿o no? Habla a mujeres Pablo habla de manera directa y específica y de manera concreta a las mujeres. Dice mujercilla. ¿A quién le das la entrada a tu casa? Se aplica a las mujeres, pero también a vos como hombre, también se aplica. Pero directamente a las mujeres. ¿A quién le das la entrada a tu casa? ¿A quién le das la entrada a tu casa? ¿A quién le das la entrada a tu casa? Segunda de Juan 9 al 11 dice lo siguiente. Está antes de Apocalipsis está Judas, antes de Judas está tercera de Juan y después está segunda de Juan. Si quieren ir allí, si no, escúchenme lo que dice segunda de Juan 9 al 11. ¿Por qué digo 9 al 11? Porque no tiene capítulos segunda de Juan. Es una de las epístolas que no tiene capítulos. Así que segunda de Juan 9 al 11 dice lo siguiente. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escúchenme bien, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, gracias, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no nos recibáis, ¿en dónde? En casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y está haciendo referencia también a la iglesia, o sea, si nosotros le damos lugar a una persona que enseñe, que predique algo distinto a lo que la iglesia cree, y creemos que hay tantas doctrinas que son fundamentales a nuestra fe cristiana, y a esa persona le damos el lugar y le damos espacio para que predique y enseñe falsas enseñanzas o algo que va en contra de la verdad, está mal. Estamos diciendo que somos partícipes, estamos diciendo bienvenido. Una vez estaba debatiendo con unos mormones y ese mormón, parece raro, ¿no? Diciendo, parece todo un término despectivo, pero bueno, mormón me dice, quiero ir a tu iglesia. ¿Qué día puedo ir a tu iglesia? Y yo, ¿sabe qué le dije? No le dije, sí, vení, le dije, no. Y pareciera como, hasta yo me sorprendí, porque yo no sé decir no. Pero yo le dije, no, y no bien firme, no puede venir a la iglesia. Y otros se quedan sorprendidos, pero no puede venir a la iglesia. ¿Saben cuál fue mi razonamiento? Ah, bueno, está bien, y si vos querés saber algo, después lo hablamos. Pero ¿saben cuál fue mi razonamiento? Mi razonamiento fue lo siguiente, porque me vino hacia ese pasaje, se me vino a la cabeza y por esa razón le dije no. Y es una base bíblica, tengo una base bíblica. Pero segundo, era porque si él quiere aprender, si él realmente quiere conocer la verdad, si él realmente quiere aprender del Evangelio del Señor Jesucristo, que fue algo de lo que estamos debatiendo, y que Jesucristo es Dios mismo, porque ellos creen que es un Dios inferior a Dios el Padre, pero no, creemos en la Santísima Trinidad, amén, Dios Espíritu, Dios el Hijo y Dios el Padre. Si él quiere saber eso, me tiene que llamar y hablar conmigo, y vamos a hablarlo, vamos a ver pasaje por pasaje, si él realmente quiere conocer la verdad, si él realmente quiere conocer. Porque ¿saben qué? Porque él puede venir acá y empieza a hablar, mira, esto es lo que hice, mira, de manera secreta y sigilosa, y después somos re poquitos y quedarían menos, o sea, quedarían contados con los dedos de la mano. Pero de igual manera, ese fue mi razonamiento. Ahora, tu casa, ese fue cuando no estaba el pastor Mason y yo hacía simbología que esta era mi casa. Y bueno, dice que los ancianos gobiernen bien su casa, dice, porque si no cuidan su casa, si saben cuidar su casa, ¿cómo cuidará la casa de quién? De Dios, sí. Y la Biblia dice que la iglesia es la casa, columna y baluarte, la verdad, casa de Dios viviente. Pero digo a vos, hermano, tu casa, ¿quién entra a tu casa? ¿Con qué va? ¿Le decís bienvenido? ¿Le decís bienvenido a testigos de Jehová, mormones,
diferentes doctrinas y enseñanzas. Estaría toda la mañana hablando sobre las diversas doctrinas y enseñanzas que promueven hombres que representan a sectas. Estarían toda la mañana porque hay un montón, cada día siempre va a salir. Pero el original, pueden haber muchas copias, ¿verdad? Pero el original, ¿qué dice? Hay uno solo. Ahí puede haber muchas copias, pero el original uno solo. ¿A quién le decís bienvenido? ¿Le das la bienvenida? ¿A quién tolerás? 2 Corintios 11:1. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice lo siguiente. 2 Corintios está antes de Gálatas. Antes de Gálatas, sí. Está 1 Corintios, 2 Corintios, y después sigue entre medio de esos dos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando a la iglesia de Corinto. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Eva fue engañada. Ojo porque Eva fue engañada. Y en Timoteo también dice que una de las razones por las cuales, solamente se lo voy a leer, una de las razones por las cuales la mujer no puede predicar es por eso. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después, versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Digo eso porque la mujer de cierta manera puede tener una inclinación a ser engañada por esas cosas. Versículo 19 dice, versículo 18, porque muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. O sea, en versículo 1 dice, ojalá me toleréis un poco, y después versículo 9 dice, porque de buena gana toleráis a los necios. No sé si comprenden la comparación que estoy haciendo. Que los corintios toleraban a los necios, a los que le enseñaban de manera mala, a los que vivían de manera equivocada. Y a Pablo que venía en nombre del Señor y predicaba la sana doctrina, le dice, ojalá me tolerases un poco. Ojalá me dieran lugar como le dan lugar a los falsos maestros. Ojalá, porque le dan más lugar a los que le hablan bonito y le hacen comezón de oír, que a Pablo que va y confronta con la verdad. Ojalá. ¿A quién dejas entrar a tu casa? ¿A quién le das lugar a tu vida? Yo voy a visitar una vez voy a visitar a un hermano y me da un gozo porque me dice con convicción, Luciano, cada vez que venís acá tenés las puertas abiertas, porque cualquiera que viene en el nombre del Señor es bienvenido, me dice. Y yo me quedo, o sea, a mí me llena una banda, me llena un montón, porque, o sea, venir en el nombre del Señor, wow, o sea, es algo para mí muy lindo, ir en el nombre del Señor y me da la bienvenida, me da el lugar, y digo, bueno, sí, vamos. Entonces, ¿a quién da la bienvenida? Si lo tolerás a otro que no ora por vos, que no está velando por vos, que no sabe nada de tu vida, o a alguien que te quiere llevar a la falsa doctrina, o tolerás a las personas que quieren llevarte en la dirección correcta, no sin pecado. No, o sea, no somos perfectos, yo no soy perfecto, el pastor no es perfecto, pero ¿qué dice? Debe ser
irreprensible. Eso es lo que debe ser, pero no perfecto. Así que, ¿cómo sos? Ahora, no solamente a quién le das la entrada en tu casa, sino, te hago una pregunta, ¿sos una mujer débil? ¿Cómo sos espiritualmente y moralmente? ¿Cómo estás espiritualmente y moralmente? ¿Sos una mujer débil? Porque esto está hablando no solamente a casadas, no solamente se aplica a casadas, sino también a solteras, personas que no tienen un esposo. Sos una persona que depende de tu marido, y si depende de tu marido, y si él no está bien espiritualmente, sí, obvio, él está fallando su rol como líder espiritual. Pero vos, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo estás vos espiritualmente? ¿Cómo estás? Porque si él no lee la Biblia, vos, mujer, ¿tampoco vas a leer la Biblia? Si él no ora, ¿vos tampoco vas a dejar de orar? Si él no viene a la iglesia, ¿vos también no vas a dejar de venir a la iglesia? No, eso es... vos tenés que seguir lo mismo, vos tenés que ser espiritualmente fuerte. No significa que te tenés que separar, porque la Biblia dice claramente, dice, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe, ¿de quién? Del marido, ¿ok? No se separe del marido. Está hablando de eso. Y dice, porque si el marido incrédulo es santificado por la mujer, dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Cito eso porque no me quiero desviar, pero eso no significa que te vas a separar, te vas a divorciar. Pero vos tenés que estar firme espiritualmente. Tu espiritualidad no debe depender totalmente de tu esposo, aunque sabemos que en el día, en el tribunal de Cristo, tu esposo va a tener que rendir cuenta. Si es cristiano, va a tener que rendir cuenta por su liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual. Sí, liderazgo material y eso, pero más que nada liderazgo espiritual. ¿Ok? Entonces vos tenés que estar firme espiritualmente, porque si él cae, no significa que vos también tenés que caer espiritualmente. Y eso, la moralidad, la espiritualidad, se refleja en esto. ¿Qué se ve en tu casa? ¿Qué es lo que permitís ver en tu casa cuando tu esposo no está? ¿Qué es lo que permitís ver en tu casa, en la tele, en la computadora? ¿Qué es lo que permitís ver? ¿Qué es lo que permitís ver? ¿Qué es lo que entra por las pantallas? ¿Qué es lo que entra por los sentidos? ¿Vieron ahí, no? Lo leímos. Dice, lo vuelvo a citar textualmente, no necesariamente que vayan, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos. O sea, las pantallas, las películas y todo eso van captando los sentidos. ¿Qué es lo que permitís vos, mamá, o abuela, o lo que sea, mujer? ¿Qué es lo que permitís en tu casa? En tu vida personal, pero también en tu casa. ¿Qué es lo que permitís? ¿Qué es lo que se escucha en tu casa? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha en tu casa? Ahora, 1 Timoteo capítulo 3, voy a leerlo. 1 Timoteo capítulo 3. Ya nuevamente, ya había explicado el texto, ahora estamos en la parte de la explicación. 1 Timoteo 3, versículo 4. Está hablando, ya lo había citado de manera verbal, este pasaje dice acerca del pastor, cómo debe ser, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese Dios. Y ahora, está hablando de gobernar bien, o sea, administrar, direccionar. Ahora en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Versículo 14.
Versículo 14 dice lo siguiente, hablando acerca de las mujeres que son viudas, que están puestas en una lista. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen, ¿qué cosa? Su casa, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que gobiernen su casa. De igual manera que en 1 Timoteo capítulo 3, al esposo, al pastor que dice que debe gobernar bien su casa, acá en 1 Timoteo capítulo 5, después que se case y todo, debe gobernar bien su casa. ¿Cómo estás gobernando tu casa? Tenés autoridad, tenés autoridad. Los chicos no deben pasarte por delante, o lo que sea, no deben pasar por delante, por tu autoridad. Tenés autoridad que Dios te da. Entonces, ¿cómo estás gobernando? Que Dios te dé sabiduría y te dé la fuerza, pero sobre todo una fuerza, ¿qué cosa? Espiritual y moral. Eso es lo que tienes que buscar, porque sos mujercilla, o si sos mujercilla, sos por tu debilidad moral y espiritual. Es por eso. Y si realmente estás en esa condición, como dice que deben llevar el conocimiento de la verdad, es porque no sos cristiano, porque todavía no has conocido la verdad. Entonces espero que esa no sea tu situación. Y si es tu situación, tu condición, que hoy reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Que lo reconozca. Ahora, para nosotros, para la iglesia, dice que están cargadas de pecados y arrastradas por irse con concupiscencia. Estas personas están dispuestas, muchas veces mujeres están dispuestas, o hombres, todos, están dispuestos a escuchar, conocer, porque hay una necesidad grande en su corazón. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a eso? ¿Vamos a las calles a predicar el Evangelio? ¿Vamos a las casas a predicar el Evangelio? ¿Saben? Si tuvieran un poquito de lo que tienen el ánimo y la fidelidad, el predicar que tienen los testigos de Jehová, que predican un falso evangelio, pero si tienen un poquito así, si tienen un poquito nomás, la iglesia crecería un montón, o el evangelio se difundiría mucho más, si tuviéramos ese de nuevo. Que Dios nos dé ese de nuevo y esa convicción por predicar, no un falso evangelio de buenas obras, sino un evangelio de gracia que recibimos del Señor Jesucristo, porque no vamos al cielo por buenas obras, porque sabemos que si vamos a una casa, muchos no nos pueden rechazar, sí, seguramente. A mí me han perseguido, a ustedes también la perseguirán, dijo Jesús, pero sabemos que podemos encontrar un alma que puede estar mal y que necesita ayuda, y en efecto toda alma está mal y necesitan ayuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a hablarle de Jesucristo o vamos a quedarnos con el mensaje solamente? Y otra cosa, damos alabanzas y gracias a Dios porque conocimos la verdad. ¿Saben? Yo estoy contento porque conozco la verdad. Estoy contento. No es que diga que esta iglesia es la única que conoce la verdad en toda corra. No estoy diciendo eso. Pero la mayoría de las iglesias o pseudos iglesias no predican el evangelio, o predican un evangelio distorsionado, o muchas denominaciones están inclinadas hacia otra cosa. Vos le preguntás ¿cómo va a ser el cielo? Y te dicen siendo una buena persona, o por ir a la iglesia. No, cuando la Biblia dice a los suyos vino y los suyos rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, es por medio de Dios y por medio de la fe en Cristo es que viene que vos podés ser hijo de Dios. No por ir a una iglesia, no por venir acá, no por ser buena persona, sino a través de la fe en Jesucristo. Y yo doy alabanza y gracias al Señor, porque conozco la verdad. De los 17 años que conozco, que sigo a Jesús. Espero que esa sea tu realidad espiritual. Y si es tu realidad espiritual, alabale al Señor, alabale a Cristo, dale alabanza. Porque hay personas que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Estaba perdido. Era como esa oveja que tenía 99
y había una oveja que estaba perdida allá lejos. Pero ahora Dios ya fui rescatado, Dios me rescató. Amén. Espero que eso sea también lo mismo para vos. Porque estábamos perdidos, ahora que formamos parte de su oveja, tenemos que alabar al Señor, darle gloria al Señor, porque nos ha rescatado, podemos conocer la verdad. Somos libres del pecado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, pero Señor, gracias también para dar una advertencia. Dar una advertencia en cuanto a el accionar de estos hombres corruptos que aparecieron ya en la época de Pablo y aparecieron durante toda la historia y aparecen actualmente y van a seguir apareciendo, Señor, que van a confundir, van a trastornar casas enteras, van a llevar cautivas mujercillas, débiles moralmente, espiritualmente, incompetentes porque no conocen la verdad. O sea, sabemos que el hombre natural no puede discernir las cosas tuyas, Señor, las cosas espirituales. No es que no quiere, sino no puede, Señor. No solamente mujeres, sino también hombres. Entonces te ruego, Señor, para que nosotros también podamos salir a las casas, no solamente públicamente, sino también a las casas, e ir y predicar, Padre, e ir y anunciar el Evangelio, así como estos falsos maestros lo hacen, pero sobre todo así como Cristo lo hizo y así como Pablo lo hizo. Y estos falsos maestros, hombres corruptos, han tomado esa práctica para poder engañar. Señor, que no nos quedemos, sino que también sigamos difundiendo y promoviendo tu santa enseñanza, la sana doctrina, Padre. Te ruego a que si hay alguien que todavía no ha conocido la verdad, ya sea hombre o mujer, que todavía no ha entendido el Evangelio de Jesucristo, que Jesús murió por sus pecados, y eso significa que él o ella es pecador, que pueda reconocer esa condición y que pueda reconocer el sacrificio de Cristo y que pueda confiar, porque el único que le puede liberar es Cristo. Entonces que lo haga, Señor. Te lo pido, Padre, que salves. Y te pido, Señor, también para que te alabemos, te demos la gloria y la alabanza en todo, Señor, porque somos hijos tuyos y ya hemos conocido, y te pido, Señor, que eso también sea algo verdadero en todos, o si no en la mayoría de mis hermanos, y que realmente estén dándote la gloria y la alabanza, Padre, que estén dándote lo que tú te mereces, porque nos has rescatado, nos has dado vida eterna. Gracias, Señor, por este día, y te pido que nos acompañes en lo que queda, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga.